Este es uno de los casos que persigue a muchos investigadores y a los interesados en el true crime. Y digo persigue porque sucedió hace más de 75 años y se sigue hablando de ya que fue uno de los más crueles, sádicos y terroríficos crímenes de la década de 1940 en Los Ángeles, Estados Unidos. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la trágica historia y final de Elizabeth Short, quien fue más conocida como la Dalia Negra. Elizabeth Short fue una joven norteamericana que nació en Hyde Park, Boston, Massachusetts, el 29 de julio de 1924. Su madre, Phoebe May Sawyer, la educó en Medford después que su padre, Cleo Short, las abandonó a ella y a sus 4 hermanas en octubre de 1930 al simular su muerte abandonando su coche en un puente. Elizabeth sufría de asma, lo que hizo que su madre decidiera que los fríos inviernos de Boston la niña debía mudarse a California. Así pasó varios años, hasta que a los 19 se mudó a Vallejo, California, con su padre. Cuando éste retomó el contacto con sus hijas, la madre decidió que no quería saber más de él, pero no prohibió que Elizabeth aprovechara la oportunidad de estar más cerca a Hollywood, ya que ella tenía intenciones de convertirse en actriz. Junto a su padre se mudaron a Los Ángeles a principios de 1943, pero la idea de tener a Elizabeth en casa como su criada y cocinera estaba opuesta completamente a lo que ella quería lograr. Es por eso que después de una seria discusión, Elizabeth decidió irse de la casa de su padre y consiguió un puesto de trabajo en el campamento Cook, que actualmente es la base Vandenberg de la Fuerza Aérea cerca de Lompoc. Después de esto, en septiembre de 1943, fue detenida por beber siendo aún menor de edad y fue devuelta a Medford por las autoridades juveniles. Sin embargo, viajó a Florida y vivió los 3 años siguientes en distintas ciudades, aunque de vez en cuando regresaba a Massachusetts para visitar a su madre. Como la mayoría de los jóvenes, pudo mantenerse trabajando como camarera. Mientras vivía en Florida, Elizabeth conoció a Matthew M. Gordon Jr., quien pertenecía a la Segunda Comandancia Aérea. Según la joven, contó que Gordon Jr. le había propuesto matrimonio a través de una carta que le mandó desde la India mientras se recuperaba de un accidente aéreo. Ella aceptó la propuesta, pero Gordon Jr. murió el 10 de agosto de 1945, antes que pudiera regresar a los Estados Unidos. Sin embargo, se llegaría a correr el rumor de que Elizabeth y Matthew sí se casaron y que tuvieron un hijo, pero esto fue negado posteriormente. A principios de 1946, meses después de que su prometido falleciera, Elizabeth regresó al sur de California y ahí se reencontró con un antiguo novio, el teniente Gordon Ficking, quien vivía en aquel entonces en Long Beach. Sin embargo, no se concretó una relación y la última comunicación que tuvieron fue en enero de 1947, cuando a través de una carta, Elizabeth le contó que tenía planeado irse a vivir a Chicago para incursionar como modelo. No obstante los planes que tenía, se sabe que Elizabeth Short vivió los últimos meses de su vida en áreas cercanas a Los Ángeles, y vivió en varios hoteles, edificios de apartamentos y pensiones, pero no se quedaba en ellos más que pocas semanas. Durante esa época, la joven protagonista de este episodio trabajó como camarera, y con ese dinero pagaba su estancia en algún lugar, y a pesar de que no ganaba mucho, gastaba su salario en ropa y maquillaje, ya que nunca perdió la esperanza de ser descubierta por algún cazatalentos de Hollywood. El nombre Elizabeth Short se transformó en una leyenda muy oscura cuando el 15 de enero de 1947, una mujer y su hijo pequeño pasaban por un terreno baldío entre las calles Coliseum y la 39 de West, en el vecindario de Leimert Park, en la zona sur de Los Ángeles. Ellos encontraron lo que parecía ser un maniquí tirado en uno de los jardines de la urbanización. Lamentablemente, después de acercarse para ver qué era realmente, la mujer de nombre Betty Bersonger se dio cuenta de que era un cuerpo partido por la mitad. Al cadáver de la mujer
se le había drenado toda la sangre, le habían cortado pedazos de piel y para hacer la escena mucho más perturbadora, le habían realizado 2 cortes a los lados de la boca, lo que se conoce como la sonrisa de Glasgow. El cuerpo había sido lavado y limpiado, presumiblemente en una bañera, y en el descampado había sido colocada de espaldas, con las manos sobre la cabeza y los codos doblados en ángulo recto. Quien asesinó a Elizabeth se ensañó con su cuerpo. Le faltaban órganos como el vaso, el corazón y parte de los intestinos. Le mutilaron varias partes del cuerpo que se insertaron en otras. Fue asfixiada y tenía las piernas fracturadas. En la tierra cercana a donde se encontraba el cuerpo, se pudo recuperar la huella del talón de un zapato de hombre junto a marcas que parecían de un vehículo, y al fondo del terreno se encontró un saco de cemento vacío que tenía unas gotas de agua ensangrentada. Según el médico forense, Elizabeth Short medía 1.65 metros, pesaba 52 kilos y tenía ojos azules, dientes con caries y cabello marrón. Sus tobillos y muñecas tenían marcas de ligaduras que indicaban que había estado atada por lo menos 3 días, en los cuales fue torturada con una maldad inimaginable. Se llegó a mencionar que dentro de la tortura había sido obligada a ingerir excrementos, pero esto se desestimó ya que la presencia de estos en su estómago habría sucedido en el momento de la evisceración. Tenía moretones en la parte frontal y derecha del cuero cabelludo, pero su cráneo no estaba fracturado. De acuerdo con la autopsia, la causa de la muerte de Elizabeth fue la pérdida de sangre de las laceraciones del rostro, además del shock por una conmoción cerebral. Debido a que sus manos estuvieron sumergidas en el agua, fue difícil dar con la identidad del cadáver, pero una vez que pudieron analizarlas, estas coincidieron con el registro de la mujer debido a su detención en 1943. Aparentemente, las investigaciones no estaban avanzando al nivel que el asesino esperaba, ya que el 23 de enero de 1947, un hombre de forma anónima llamó al editor del periódico Los Angeles Examiner para reclamar por qué no estaban siguiendo de cerca el asesinato de Elizabeth Short. Y no solo eso, ofreció enviar elementos que le pertenecieron a la víctima. Es así como al día siguiente llegó a la redacción del diario una caja con el certificado de nacimiento de Short, tarjetas, fotografías, nombres escritos en pedazos de papel, recortes de periódico referentes al mayor Gordon Jr. y una libreta de direcciones con la inscripción Mark Hansen en la tapa. Este hombre, llamado Mark Hansen, fue una de las últimas personas que vio a la víctima con vida el 8 de enero, y luego hablaron por teléfono al día siguiente. Por lo tanto, se convirtió inmediatamente en sospechoso, especialmente porque era dueño del salón de baile que Elizabeth solía visitar, además que el local estaba cerca a la casa donde vivía con su novia y donde también Elizabeth se quedó a dormir en algunas ocasiones, ya que era amiga de la novia de Hansen. El dueño del salón de baile admitió que la libreta de direcciones era suya, pero que era Elizabeth quien la usaba. A esta le faltaba una página, pero esto no significó que la policía no interrogara a todos los nombres que estaban ahí, y la mayoría indicó que conocían a la joven porque habían tomado alguna vez o que la habían conocido en la calle. Incluso, algunos habrían querido tener algo más con ella, pero al no lograrlo, se iban y no la volvían a ver. De esa lista, solo 3 de los hombres habrían tenido una relación más íntima con Elizabeth, pero no fueron considerados como sospechosos y esta evidencia logró contradecir la leyenda urbana que decía que Elizabeth sufría del síndrome de Sawyer, lo que hacía que tuviera genitales de una infante. Es más, los informes forenses determinaron que no tenían ningún problema de ese tipo. El último lugar del que se tiene conocimiento que Elizabeth visitó fue el famoso Hotel Cecil de Los Ángeles. Ahí llegó después de haber conocido en las calles a Robert Manley, con quien pasó la noche en un motel. Según el testimonio de Manley, Elizabeth estuvo casi toda la noche en el baño, ya que algo le había caído mal y, por ende, no tuvieron relaciones sexuales. A pesar de ser el principal sospechoso, se libró de esto ya que era casado, y su esposa confirmó que estuvo con ella la noche del 9 de enero. Además que en la recepción del Hotel Cecil vieron a Elizabeth cruzar el lobby, hacer algunas llamadas telefónicas y luego abandonó el hotel para no ser vista jamás. Antes de llegar al Hotel Cecil,
Elizabeth dejó una maleta en consigna en la estación de autobuses, y cuando siguieron llegando cartas a la recepción del periódico, esta vez el remitente se hizo llamar el Vengador de la Dalia Negra. En los siguientes días, no solo aparecieron más objetos de Elizabeth por la zona donde encontraron su cuerpo, sino que su maleta fue retirada de la estación sin que nadie se diera cuenta, y menos lo reportara a las autoridades. Hasta el momento, esa maleta y su contenido no se ha encontrado. Otro de los sospechosos que se consideró fue el padre de Elizabeth, ya que éste vivía a solo 5 kilómetros de donde el cuerpo fue encontrado. Sin embargo, su testimonio fue que no había visto a su hija desde hace 3 años antes y que no tenía intenciones de hacerlo nuevamente, por lo que se negó a reconocer el cuerpo. Para que se efectuara esta acción, hicieron que la madre viajara desde el otro extremo del país. Para esto, un periodista le mintió, diciéndole que Elizabeth había ganado un concurso de belleza, pero una vez que llegó a California, le dijeron que en realidad había sido víctima de un cruel y espantoso crimen. Lamentablemente, la prensa amarillista le quitó la importancia a este caso, tergiversando varios datos, que al final hicieron que el público se hiciera una idea de Elizabeth que no era cierta. Por ejemplo, en vez de decir su nombre, se le mencionaba como la Dalia Negra, y se llegó a publicar que la ropa que llevaba puesta al desaparecer era de tipo apretado y escotado, cuando no era así. O que la joven tenía una vida bastante exagerada en la que fumaba, bebía y jugaba en cantidades. Eso no era cierto. La verdad es que Elizabeth Short era consciente de su belleza y soñaba con ser una actriz en Hollywood. A Elizabeth Short se le hizo conocida como la Dalia Negra, porque en los días previos a su asesinato se había estrenado una película titulada La Dalia Azul, que trataba de una joven que desaparecía para ser hallada muerta. Además, se sabía que Elizabeth siempre vestía de negro, pero este apodo se le puso una vez que su nombre llegó a los periódicos, ya que su familia y amigos solo la llamaban Beth. A pesar de que muchas personas llamaron a la policía para decir que habían visto con vida a Elizabeth entre el 9 y el 15 de enero, estos testimonios se desestimaron y se determinó que en esos días la joven había sido secuestrada y se le había mantenido retenida en algún lugar, que podría haber sido un sótano o una bodega de alguna casa en la zona norte de la ciudad. Con los años, la historia del caso de Elizabeth Short se siguió comentando, pero nunca se llegó a tener un sospechoso serio, hasta que en 1999 el investigador privado Steve Hodel descubrió en el álbum de fotos de su padre, ya fallecido, la fotografía de una mujer de piel muy blanca y cabello oscuro. No sabía quién era, pero le pareció que era la Dalia Negra, y es desde ese momento que Steve comenzó a investigar, ya que estaba convencido de que el asesino de Elizabeth Short era su padre, George Hodel. Según lo que Steve cuenta, su padre había vivido en Los Ángeles cuando Elizabeth fue asesinada, y hay quienes afirman que ambos habrían tenido una relación. Es más, cuando el cuerpo fue encontrado, se creyó que el asesino debía ser médico o que debería tener conocimientos de medicina, y para más coincidencias, George Hodel era profesional de la salud. Otro aspecto que llamó la atención de Steve Hodel es que su padre tenía un consultorio a solo 2 calles del Hotel Cecil, último lugar donde Elizabeth fue vista con vida. También, la forma de cómo se encontró el cuerpo se parecía mucho a la pintura El Minotauro, del artista surrealista Man Ray, íntimo amigo de George Hodel. Más coincidencias que llevan a pensar en la culpabilidad de George fueron que en enero de 1947, este había comprado varias bolsas de cemento y en la escena del crimen se encontraron algunas de estas, y un vecino de Leimert Park dijo que horas antes de que encontraran el cuerpo, este había visto un Ford Sedán modelo 1936 pasar por la zona. Casualidad o no, George Hodel manejaba un Packard Sedán de 36, que era muy parecido al auto antes mencionado. ¿Y cómo habría podido George Hodel secuestrar y retener a Elizabeth si éste tenía familia? Lo que cuenta su hijo es que para enero de 1947, él, sus hermanos y su madre se habían ido de la mansión familiar que tenían en Hollywood de visita a otra ciudad,
La verdad es que George Hodel era lo que decimos una joyita. La caligrafía con la que se escribió la carta para el diario Los Angeles Examiner se parecía mucho a su letra, y además, este sujeto habría afrontado un juicio por abuso sexual de su propia hija, la hermana de Steve, y ésta le contó que durante el juicio había escuchado rumores de que su padre era el asesino de Elizabeth Short. Lo cierto es que cuando Steve quiso averiguar más sobre la culpabilidad de su padre en este caso, se comunicó con Brian Carr, el detective de policía que se encargó del caso de la Dalia Negra, y le dijo que efectivamente el padre había estado bajo vigilancia, pero que los documentos de la investigación ya habían desaparecido varias décadas atrás. Sin embargo, la policía aún mantenía las grabaciones de audio que hicieron en la casa de su padre sobre abortos clandestinos que él habría realizado, y que era consciente de que lo consideraban como sospechoso del asesinato de Elizabeth Short, pero que nunca lo atraparían. Es básicamente por el tema de los abortos ilegales que George Hodel nunca fue acusado, ya que al hacerlo se habría destapado una intrincada red que involucraba a la policía y a varios otros médicos. Entonces, George Hodel se mudó a Hawái, donde siguió ejerciendo la medicina y donde además conoció a su nueva esposa, con quien tuvo 4 hijos. En 1990, Hodel retornó a los Estados Unidos y después de casarse una vez más, murió en 1999 a los 91 años. Podríamos pensar que ese fue el fin de la historia, pero en 2017, Pugh Idwell, una escritora británica, manifestó que había descubierto que el verdadero culpable del crimen de la Dalia Negra había sido un hombre llamado Leslie Dillon, quien estuvo dentro de la lista de los sospechosos en algún momento y que trabajó en la morgue, por lo cual tendría los conocimientos para tratar el cuerpo de Elizabeth de esa terrible forma. Según el testimonio de Dillon a la policía, habría estado interesado en el caso ya que estaba escribiendo una novela criminal, pero que no tenía mayor relación con el caso que eso. Sin embargo, se especuló que Dillon fue contratado por otro hombre para que se deshiciera de Elizabeth, y que la joven fue asesinada en un lugar de nombre de Astor Motel, cerca de la Universidad del Sur de California, pero el dueño no reportó nada debido a que había sido arrestado unos días antes y no quería más problemas. Finalmente, Elizabeth Short pasó a la historia como la Dalia Negra. Su asesinato nunca se esclareció ni su asesino fue encontrado. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio Mountain View en Oakland, California, a donde su madre se mudó para estar más cerca de ella. Tal vez no hayan escuchado mucho de Elizabeth Short, pero sí de la Dalia Negra, y es que en la cultura popular se ha hablado mucho de ella y de su trágica muerte. Por ejemplo, James Ellroy escribió el famoso thriller La Dalia Negra basándose en este caso, y este inspiró la película del mismo nombre, que fue dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Scarlett Johansson y Josh Hartnett. Además, la Dalia Negra aparece brevemente en la serie de terror American Horror Story Murder House, donde se ofrece la teoría de que fue asesinada por un dentista. Los juegos de video no han dejado atrás este caso, ya que en LA Noire, en el departamento de homicidios, investigan varios casos que parecen haber sido cometidos por el asesino de la Dalia Negra. En otro juego conocido, Grand Theft Auto V, se investiga el asesinato de Leonora Johnson, y su caso es muy parecido al de Elizabeth Short. En cuanto a la música, el terrorífico crimen de Elizabeth ha inspirado a varios artistas, como el grupo de death metal The Black Dahlia Murder, que tiene ese nombre basándose en el caso. También, la cantante Lana Del Rey basó una de sus canciones, Candy Necklace, en el caso protagonista de este episodio. Antes de terminar con este capítulo, como ya es costumbre, los invito a dejarme sus opiniones sobre este tema o sobre el podcast en general en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram o Facebook. Como siempre, les agradezco mucho por llegar hasta esta parte. Recuerden que pueden escuchar Lugares Misteriosos en la app de Audio Player y en audioplayer.pe, además de Spotify y las otras apps donde escuchen sus programas favoritos.
Si este episodio les ha gustado, no dejen de recomendarlo a quienes ustedes crean que disfrutarán el contenido. Si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y los invito a suscribirse en la app donde lo escuchen para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un episodio nuevo. Ahora sí, llegamos al final. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player.